Está usted en el espacio Un café con la Biblia. Hoy estaremos estudiando una historia que tiene que ver con el tema de aquellas oraciones contestadas inmediatamente, que de forma milagrosa Dios actúa. ¿Por qué es que Dios actúa de esa forma en ocasiones y en otros momentos parece que no escucha las oraciones nuestras? En este espacio estamos viendo cómo Dios abre puertas de hierro, cómo liberta de grilletes y de la mirada de los soldados a un hombre de forma completamente milagrosa. Te esperamos que estés con nosotros durante el desarrollo de este estudio. El pasaje que hoy tenemos para la lectura y estudio se encuentra en el libro de Hechos capítulo 12, versículos del 1 en adelante, y voy a leer para ustedes. Dice de la siguiente forma: Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y es que estamos viendo a un Herodes que es nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande que mató a Juan el Bautista. Recordemos allá al principio de la historia. Pero este Herodes era tan malvado como ese Herodes también. Y dice que echa mano a algunos, es decir, apresa o arresta por medio de su ejército a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos con ese propósito. ¿A cuál iglesia? A la iglesia renaciente de Cristo, a la que fundó aquellos primeros discípulos cristianos, judíos convertidos al cristianismo. Y dice que con el motivo de maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, es decir, lo desgolla, le corta la cabeza a Jacobo, el hermano de Juan. Jacobo era uno de los seguidores de Jesús, y en ese momento dice que lo manda a matar. Y viendo que esto agradaba a los judíos, esto de que tomaran discípulos de Jesús, de aquel Mesías que ellos consideraban falso, y los echaran en las cárceles, los maltrataran, los torturaran o los mataran, agradaba a los judíos. Entonces Herodes quería congraciarse con los judíos y mantenerlos tranquilos. Hace arrestar a Pedro, dice. Hizo arrestar también a Pedro. Pero sigue diciendo aquí el pasaje: esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso le puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Entonces viene Herodes y arresta también a Pedro. Como le agradó a los judíos que esto sucediera, dice que lo tomó para enjuiciarlo, pero estaba avecinada la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, esta fiesta que era solemne, y en ese momento no se enjuiciaba a nadie. Entonces esperaron que pasara la fiesta, pero mientras tanto le dieron prevención, echándolo a la cárcel, a la celda, arrestándolo. Y entonces sigue diciendo que esa era la intención de que pasara la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero dice que era custodiado por 4 piquetes de soldados. Ahora, ¿qué son 4 piquetes? El piquete constaba de 4 soldados, y eran 4 piquetes, es decir, 4 por 4. Esto eran 16 soldados que custodiaban a Pedro. La costumbre era amarrarlo con esposas de una mano a un soldado y de otra mano a otro soldado. Allí estaba custodiado y ponían otros soldados en la puerta. Ahora lo vamos a ver en la lectura. Pero entonces eran 16 soldados custodiando a Pedro para que no se escapara de esa celda.
Y así pues Pedro era custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y aquí está el pero. Este pero es aquello que dice lo contrario a lo que venía diciendo el narrador. Es decir, estaba en la cárcel, pero había una circunstancia a favor de él, que la iglesia estaba orando fervientemente a Dios por él. Y dice que hacía oración no por compromiso, no por pasar el tiempo, no por ritualismo, sino que lo hacía fervientemente. Esa palabra quiere decir de corazón, desde sus entrañas, de adentro. Deseaba que Dios cumpliera esta oración y lo hacían por toda la noche o todo el tiempo que Pedro estaba ahí, sin parar, sin cesar. Entonces nos está dando una clave, aquella oración ferviente de la iglesia que se unió a orar por este apóstol de Jesús, uno de los pilares de la iglesia cristiana. Pero sigamos la lectura a ver qué es lo que dice, cuál era la circunstancia en esa cárcel. Aquí sigue diciendo el texto en el verso 6, de esta forma: y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Mire que ya Herodes estaba a punto de sacar a Pedro ahí de la cárcel. A él le urgía hacer algo con Pedro, posiblemente la muerte, para agradar a los judíos también, sabiendo que si Pedro moría, uno de los discípulos que tiene como liderazgo la iglesia de Jerusalén en ese momento, lideraba a esa congregación, entonces iba a disminuir o a flaquear el cristianismo, porque moría ese hombre de fe, en ese momento un cimiento de la iglesia cristiana estaba a punto de morir. Entonces dice que Herodes estaba a punto de sacarlo, pero Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, encadenado, uno acá en cada mano, como lo dijimos anteriormente. Lo curioso es que estuviera durmiendo. Yo no sé usted con alguna preocupación, y mucho menos encarcelado, incómodo, con esposas en tus manos, y en algún momento preocupado porque sabía que iba a morir. Sabía que iba a morir porque ya Jacobo, Santiago, había muerto en manos de este hombre malvado, Herodes. Sin embargo, la paz que Dios le dio a este hombre fue más grande, porque solo aquella persona con paz puede dormir tranquilamente. Y dice que este hombre dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, habla. Estaba bien amarrado, no había posibilidad de escapar de esa cárcel. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Habían además algunos guardias allá afuera custodiando la puerta. Era una bóveda completa. Era imposible escapar. Pedro lo que hacía era dormir, era de noche. Pero dice el verso 7, y he aquí se le apareció un ángel del Señor, un enviado del Señor. Y una luz brilló en la celda. Esa luz pudo haber despertado a Pedro, pero no lo hizo. Pudo haber alarmado a los soldados, pero no lo hizo. De una forma milagrosa hizo que los soldados no se enteraran. Entre la oscuridad una luz brillante, no la pudieron ver. Y Pedro tampoco se despertó, porque dice el texto, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto. Es decir, Pedro estaba tan dormido que incluso esa luz destellante no despertó a este hombre. Había una paz interna en su vida. El ángel tuvo que tocarle el costado, es decir, tomarlo y decirle, levántate, de alguna forma, para que se despertara. Levántate pronto. Pero Pedro, ¿qué iba a hacer? Estaba encadenado. Él no se preocupó por eso. Dice que las cadenas cayeron de sus manos.
y es que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No te preocupes por lo imposible, Dios lo hará. Ese es el trabajo de Dios, las cosas que son imposibles. Preocúpate por aquellas cosas que sí son posibles para ti y haz tu trabajo. Dice que las cadenas cayeron de sus manos y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Ese era el trabajo de Pedro en ese momento, levantarse pronto, obedecer, vestirse y ponerse las sandalias. Era lo mínimo que podía hacer. Haz lo que tengas que hacer, pero no trates de hacer lo imposible. Lo imposible le pertenece al Señor. Y dice que Pedro hace su papel. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu mano, en tu manto y sígueme. Le dice que toma su manto y que le siga. Que se envuelva porque van a salir en la noche. No se vaya a resfriar Pedro por andar un poco descubierto. Dice que en su manto, aquel manto que siempre andaban encima, porque Pedro durmió tranquilamente, se quitó su manto, sus sandalias, su ropaje, quizás para dormir más tranquilo, relajado en pijamas. Y en ese momento le dice, vístete y toma su manto y sígueme. Y saliendo, dice el verso 9, ¿qué pasó? ¿Cómo iba a seguirlo? Bueno, sus cadenas habían sido quitadas. Los soldados no sabemos qué pasó, pero no vieron a Pedro, no se dieron cuenta. No podían dormirse porque si se dormían los castigaban con la muerte si se escapaba Pedro. No podían darse esa libertad los soldados, pero fue un milagro del Señor completamente. Y vea lo que dice el verso 9, y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Pedro aún no podía ver aquello que era real. Él sentía que estaba soñando o viendo una visión, que estaba en la cárcel durmiendo quizás y que un ángel había aparecido, pero como en sueño. Él pensaba que no era real. Era tan extraordinario que no creía lo que estaba sucediendo. ¿Y cuántas veces nos pasa que no recapacitamos de lo que Dios hace hasta mucho tiempo después? Nos libera de un accidente, nos libera de una enfermedad, nos libera de una preocupación, de una situación muy difícil y después decimos, mira, fue Dios el que me liberó. Porque aquí Pedro estaba todavía como dormido, como que no sabía qué era lo que estaba pasando, por supuesto. Y dice el verso 10, cuando había pasado la primera y segunda guardia, mire que había primera y segunda guardia, eran 16 soldados. Llegaron a la puerta de hierro, pero afuera también habían soldados. Y ahora se encuentran con una puerta de hierro, no tenían la llave, ¿qué iban a hacer? Bueno, los soldados no lo vieron, ¿qué iban a hacer? Dice, aquella puerta que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Fue una puerta automática. Se abrió por sí misma. El ángel no tuvo que empujarla, no tuvo que golpear la cerradura. No tuvieron que hacerle fuerza, simplemente se abrió por sí misma. Era un milagro de Dios. Era lo imposible que Pedro no podía hacer. Y salieron y siguieron por una calle. Y enseguida el ángel se apartó de él. Y dice que salieron por una calle y cuando el ángel vio que estaba a salvo Pedro, entonces el ángel se aparta de él, porque el ángel no está ahí para vanagloriarse, ni para que lo alaben, ni para que digan gracias, ni nada por el estilo. Él cumple su misión y se aparta de él. El ángel es un servidor de Dios. Y se aparta de él, dice, cuando ya liberó a Pedro. ¿Qué hace Pedro en estas circunstancias? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Acaso ya se dio cuenta que era una realidad? Veamos cómo sigue. Aquí en esta parte del verso 11 es cuando Pedro se entera, se da cuenta, vuelve en sí, dice el pasaje. Cuando Pedro volvió en sí,
dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Es decir, ya en ese momento es cuando Pedro vuelve en sí, cuando se da cuenta que aquello no era una visión, que no era un sueño, sino que era una realidad, que Dios había enviado un mensajero para rescatarlo de la mano de Herodes y de todo el pueblo, de lo que iba a hacer, porque Herodes le iba a dar muerte. Y dice, al darse cuenta de esto, Pedro estaba parado ahí en la esquina, en la acera, estaba ahí en esa calle donde lo dejó el ángel, para donde iba a tomar su camino, hacia donde se iba a dirigir. Veamos lo que dice. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, Juan Marcos, aquella María que era parte de la iglesia que oraba fervientemente, aquella María que servía a los apóstoles, discípulos, que posiblemente sirvió también a Jesús. Él se va para donde los suyos, va donde María, la madre de Juan, llamado también Marcos, dice, donde muchos estaban reunidos y oraban. Incluso estaban orando aún en las horas de muy altas horas de la noche. Estaban orando. No fue una oración de 5 o 10 minutos por Pedro para que fuera liberado, sino que lo ferviente era que estaban orando durante toda la noche, estaban reunidos unánimes y oraban. Y dice el verso 13, cuando llamó a la puerta de la entrada una sirvienta llamada Rode, o Rosa se puede traducir también, salió a ver quién era. Recordemos que aquellos judíos tenían la costumbre de tener un sirviente, una sirvienta ahí para que estuviera atento a las visitas, a toda la reunión. Y sigue diciendo que Herodes salió a ver quién era la sirvienta, pero dice que al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Dice que toma una reacción muy humana, una reacción que parece ilógica. Ella se sorprendió tanto que reconoce la voz de aquel hombre, de Pedro, que muchas veces había escuchado predicar, hablar, estar en esa casa. Ya reconocía su voz y de alguna forma dice que de alegría no abrió la puerta. Y es que esa es la reacción muchas veces de las personas. Cuando Dios hace un milagro, de alegría se le olvida darle gracias a Dios, o se le olvida algunas de las cosas que debe hacer por lógica. Dice que tanto gozo no abrió, sino que corrió. La noticia era adentro, ir donde los que estaban reunidos y decirle, Pedro está a la puerta. Y vea la reacción humana de estos hombres que oraban fervientemente, hombres de fe. Dice, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella insistía en que así era. Y esa expresión que ellos le dijeron, estás loca, es una expresión parece que como de duda. Es decir, ellos estaban orando por Pedro, pero nunca pensaron que realmente él fuera liberado de una forma milagrosa. Tal vez oraron para que Dios lo guardara, para que le diera paz, para que de alguna forma Dios lo consolara, pero nunca posiblemente pensaron que fuera liberado. Ellos dijeron, estás loca, y ella insistía en que no era así, sino que Pedro estaba a la puerta, y ellos le decían, es su ángel. Aquellos hombres supersticiosos de alguna forma creían que su ángel, alguien, estaba ahí. Y es que los judíos en algún momento pensaban que en sus tradiciones, pensaban que cada hombre tenía un ángel que se parecía a él, un ángel que tenía el mismo tono de voz. Sin embargo, eso era una creencia urbana. Ellos acudieron a esa imaginación, al imaginario de la sociedad para
justificar aquella voz que estaba en la puerta. Pero dice aquí, mas Pedro continuaba llamando. Pedro ya quizás estaba asustado porque había escapado de la cárcel de una forma milagrosa y nadie le abría, estaba ahí bajo el sereno de la noche. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, incluso se asombraron más cuando lo vieron. Supieron que no era el ángel que ellos creían, supieron que era una realidad. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Pedro entonces les hace como silencio con las manos, que guarden silencio, que no hagan alboroto, porque posiblemente gritaron, se alegraron, se gozaron. Y él les dice, van a despertar a los vecinos. No quiero que Herodes se dé cuenta, que los guardias se den cuenta. Entonces, hagan silencio, yo les voy a contar qué sucedió. Y él les cuenta todo el testimonio. Y les dijo, informar estas cosas a Jacobo y a los hermanos, es decir, a aquellos apóstoles, al otro Jacobo, el hermano de Jesús. Dice, infórmele a los demás apóstoles que no están aquí, a todos los hermanos de la iglesia que no están aquí, que yo fui liberado. Porque el testimonio de Dios, los milagros de Dios deben de ser publicados. Por eso es que Dios hace milagros. El nombre de Dios debe ser honrado. Entonces salió y se fue a otro lugar. Así casi que concluye esta historia. ¿Qué pasa con los soldados? Vamos a ver. Para finalizar, dice el verso 18, cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño, es decir, un alboroto muy grande, entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Por supuesto que los guardias, todos aquellos 16 guardias, no supieron qué pasó con Pedro, porque era un milagro de Dios directamente. Confundió a todos aquellos guardias romanos entrenados. Y por supuesto Herodes no podía quedarse con las manos quietas. Dice que los guardias pagaron con su vida, los llevaron para que los ejecutaran a esos oficiales. Así termina la historia que tiene que ver con aquel hombre que escapa de una cárcel de la cual era imposible escapar, pero solamente porque Dios hizo que así fuera. Debemos de sacar algunas conclusiones y algunas enseñanzas de esto. ¿Qué es lo que nos queda para entender esta historia y para aplicarla a nuestras vidas? Siempre vamos a tener un potencial peligro, una dificultad en nuestras vidas. Van a haber necesidades y eventos inesperados, porque Pedro nunca pensó ser arrestado, pero mucho menos ser liberado de esa forma. Sin embargo, pueden llegar a nosotros y atacarnos y golpearnos estas circunstancias, incluso encerrarnos de tal forma que no vemos la posibilidad de salida en algún momento. Pero Dios siempre va a estar ahí. Yo no sé cuál es el problema, la necesidad, la dificultad que estás pasando. Sin embargo, recordemos que siempre Dios va a estar ahí y además por medio de una oración ferviente Dios puede cambiar las circunstancias. El deber de los demás, recordemos que es orar fervientemente por su semejante, por aquellas personas que están a su lado y saben que están dentro del gremio cristiano y que están pasando dificultades. El deber de los demás es orar de una forma ferviente, como lo hicieron la iglesia en el tiempo de que Pedro fue encarcelado. Dios puede escuchar las plegarias y siempre hará su voluntad, incluso de forma que no esperamos. La voluntad de Dios es soberana. Él puede hacerlo o puede dejar de hacerlo simplemente, porque recordemos que no a todos los sacó de la cárcel. Uno como Pablo en las prisiones muere.
al final de sus días. Muere de esa forma. Después Pedro muere de una forma trágica también. Y de alguna forma todos estos discípulos mueren en manos de Herodes o de otros reyes. No siempre los hizo escapar de la cárcel, pero en esta vez, por la soberanía de Dios, Dios libera a Pedro. Así igual nosotros, en algunos momentos nos va a liberar, en otros momentos se va a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, incluso estando ahí encerrados o en problemas o en necesidades. Dios va a cumplir su propósito según su voluntad. Y por último podemos ver que al contemplar el milagro de Dios es posible que nuestra reacción no sea la más adecuada. Recordemos aquel Pedro cuando él no sabía qué era lo que estaba pasando, si aquel ángel era una visión o estaba como dormido. Muchas veces no nos damos cuenta del milagro que Dios hace a nuestro lado y es mucho tiempo después que recapacitamos. Recuerda que Dios puede sorprendernos de una forma sobrenatural si Él así lo quiere. Espero que esta reflexión haya acabado hondo en cada una de nuestras vidas y por supuesto no deje de visitar el canal donde tenemos muchos mensajes como este de diversos temas. Le invitamos a que lo explore y que se suscriba a nuestro canal para que puedan llegarle cada semana mensajes como este. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por estar con un café con la Biblia.